Muchas gracias, Pastor Pedro. Dios le bendiga. Igualmente a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están conectados, conectadas. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y gracias a Dios por esta comisión de oración tan importante, tan necesaria y que realmente nos enseña mucho a cada uno de los que podemos ver, podemos contemplar el trabajo que están realizando. Gracias, hermanos, y bueno, espero o yo me he comprometido a poder participar más de este grupo. ¿Sí me escuchan bien, verdad, hermanos? Ok. Ok, gracias, nada, gracias hermanos, gracias hermana, gracias pastor, nada más quería asegurarme de eso. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Voy a dar unos segundos. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Bueno, espero que ya todos tengan sus Biblias abiertas en ese pasaje y les pido que las tengan abiertas durante este tiempo. Espero ser breve, aunque bueno, he preparado algo especial, entonces pues que sea lo que Dios quiera. Lucas 18 del 1 al 8 dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18 del 1 al 8. Vamos a orar. Dios, te pido que en esta noche, Señor, nos hables a través de tu palabra. Te pido que esta palabra pueda seguir confirmando, Señor, el llamado, la vocación, la responsabilidad que tú nos has dado como tus hijos, como tus hijas, para, Señor, tener una ferviente oración, una ferviente comunicación y una ferviente relación contigo. Te doy gracias, Padre, por esta noche. Usa mis labios solamente para compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas de mis hermanas que están presentes han recibido alguna enseñanza de sus mamás, de sus abuelas, que hasta la fecha atesoran? A lo mejor alguna receta, algún guiso muy especial, de esas recetas que ni siquiera a la nuera le pasan. Yo conozco algunas, ¿verdad? Espero que no sean así, hermanas. Bueno, de la misma manera, en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, nos da una receta. Jesucristo, a través de la letra de el evangelista Lucas, nos da una receta de cómo la iglesia debe de enfrentar los tiempos difíciles. Dice ahí en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Hay dos aspectos fundamentales del por qué Lucas quiere enseñar a su iglesia acerca de la importancia y lo fundamental de la oración. Número uno, la iglesia
estoy hablando apenas de la introducción, la iglesia a la que va dirigida todo el Evangelio de Lucas está pasando por una situación muy difícil de desesperanza, ya que vive en un mundo hostil cercano a las grandes primeras persecuciones de la iglesia. Solo para darnos una idea, el Evangelio de Lucas fue escrito en el año 80 o 90 después de Cristo, y fíjense los tiempos difíciles que estaban experimentando. En el año 62 es asesinado Santiago, hermano del Señor. En el año 64 el emperador Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos, desatando una persecución en la que, según la tradición, culpan y mueren el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. En esa época, en el año 66, los judíos se rebelan contra Roma y los cristianos de Jerusalén, que no apoyan la violencia de la rebelión, huyen a diferentes lugares. En el año 70, Jerusalén es conquistada y destruida por los romanos, junto con su templo, el centro religioso de Israel. Y en el año 81 sube al trono el emperador Domiciano, el peor emperador, y el peor porque fue el que tuvo una violencia, una crueldad hacia los cristianos, y establece leyes que permiten castigar a cualquier cristiano que reniegue públicamente del Estado y por lo tanto hable públicamente de su fe. El segundo aspecto para entender esta parábola es que, si bien el judío de a pie sabía la importancia de la oración, en las comunidades cristianas del primer siglo, ante la presión de una sociedad grecorromana en la cual la filosofía y las ideologías griegas estaban en su mayor apogeo, enseñaban las siguientes cosas. Por ejemplo, las escuelas filosóficas como la estoica cuestionaban radicalmente la utilidad de orar. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban que Dios y la naturaleza eran equivalentes a nada y por tanto carecían del sentido de elevar plegarias a Dios. Por ejemplo, hubo un gran filósofo llamado Séneca que ironizaba acerca de la oración, diciendo: ¿qué sentido tiene elevar las manos al Dios? Y así una y otra cosa que se enseñaba en aquella época. Por eso, la importancia de las parábolas de Jesús para la iglesia a la que escribe Lucas, y por lo tanto también para nosotros. Hoy quiero compartirte, hermano y hermana, a través de este texto, 5 principios del para qué oramos, según la parábola de la viuda y el juez injusto. Y mi objetivo es animarles a ustedes a seguir participando y a mí a seguir participando activamente como iglesia de la oración. ¿Para qué? Como lo vamos a ver un poquito más adelante, podamos saber cómo Dios obra a través de la oración y nuestra dependencia de Él. Número uno, oramos para resistir los últimos tiempos. Número uno, para resistir los últimos tiempos. Y quiero decirte que para entender esta parábola, hay que ver el texto que está antes. Siempre, hermanos, hermanas, los evangelios tienen ideas de conexión. Es decir, aunque a veces nosotros leemos que viene una historia tras otra del evangelio o de la vida de Jesucristo, pero están conectadas. Le voy a pedir a mi hermana Noemí si puede leer Lucas capítulo 17, versículos del 30 al 37, una sección antes. Ahí, por favor, les pido que espero que todos tengan sus Biblias abiertas. Lucas 17 del 30 al 37. ¿Le puede dar lectura, por favor, hermana? Lucas 17 del 30 al 37.
Gracias, hermana. Gracias. Espero que todos estemos en esa sección para haberlo leído. Hermanos, número uno, la insistencia de la oración y la insistencia de la parábola es que oramos para no desmayar, oramos para resistir los últimos tiempos, oramos para no desmayar y oramos para resistir los últimos tiempos. Jesús no ha cambiado de tema, sino que habla de un tema. ¿Y cuál es el tema? Es la segunda venida, los últimos tiempos. Por lo tanto, no es casualidad que Jesús toque el tema de la oración. Además, que como ya lo vimos, la iglesia de Lucas estaba pasando por un contexto hostil. Por lo tanto, Lucas quiere enseñar a su iglesia y a nosotros a través de estas historias de nuestro Señor Jesús que la mejor manera de enfrentar los últimos tiempos es a través de la oración. Es a través de la oración. Muchas veces, a veces hasta nos enfocamos en las señales, que si tembló, que si pasó esto, etcétera, etcétera. Y claro, hay algunos textos que hablan de eso, pero para mí esto me da una gran lección. La mejor manera de prepararnos, la mejor manera de entender las señales y la mejor manera de prepararnos para los últimos tiempos es a través de la oración. El sustento de una iglesia es la oración. Debemos de dar gracias a Dios por aquellos hermanas y hermanas que oran, no solo en estos tiempos, sino que han sido llamados para experimentar profundamente una vida de oración. Y por eso yo comenzaba agradeciendo por este ministerio, por esta comisión, por ustedes, hermanos y hermanas. Y esto no es un llamado de algunas solas personas, sino es algo que debemos fomentar en nuestras vidas todos los días. Todos los que hemos sido llamados a seguir a Cristo debemos de tener una vida centrada en Cristo y en la oración, porque solo así es como nuestras vidas aprenden a sostenerse en los tiempos difíciles. Un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer, quien fue encarcelado por alzarse proféticamente en contra de Hitler, lo metieron a la cárcel. Y en algunas de sus cartas dice lo siguiente: en el silencio de la celda, la oración se convierte en el único puente entre el cielo y la tierra. La oración se convierte en el único puente entre el cielo y la tierra. Dos semanas antes de que acabara la guerra, este pastor fue asesinado. 2 semanas antes. Pero no hay otra imagen en mi mente que la de este pastor orando para que se le pusiera fin a la guerra. Él no lo vio, pero oró. Cuando Pablo estaba en la cárcel, dice la carta a los Filipenses, que oraba sin cesar. Cuando Jesús fue 40 días al desierto, ¿qué estuvo orando? Orando sin cesar. Debemos de desarrollar vidas de oración y una disciplina de oración porque los tiempos son difíciles. Jesús, para hablar de la oración sin desmayar, relata esta parábola, en donde habla de un juez y una viuda, la cual la viuda insiste al juez para resolverle un conflicto. Seguramente una injusticia que estaba pasando, pero dice el texto que por la insistencia de esta viuda, el juez le hará justicia. Número 1, oramos para resistir los últimos tiempos. Número 2, oramos para insistir. Para insistir. Como iglesia oramos e insistimos, pero no insistimos para fastidiar a Dios. No insistimos para que se haga nuestra voluntad. Insistimos porque dependemos día y noche de Él. Insistimos para que nuestros pensamientos, nuestras oraciones, peticiones y necesidades se alineen a su voluntad. Jesús con esta parábola les está enseñando a sus discípulos lo siguiente: podemos cansar a nuestros padres, podemos cansar a un amigo, podemos cansar a cualquier persona al pedir ayuda, pero no vamos a cansar a alguien, a Dios. Nuestra única arma era la importunidad, la persistencia. La referencia del juez a la continua visita de la mujer indica que él estaba convencido de que ella no cesaría de volver hasta que se le concediera la petición. Ella simplemente no dejaría de buscar hasta que recibiera un justo arreglo de su caso. Pero a Dios, hermanos, nunca lo vamos a cansar. Incluso en Lucas 11, después del famoso Padre Nuestro, hay una parábola muy parecida a esta. Y el objetivo es el mismo. Dice que un amigo recibió una visita
y que era ya muy noche y que no tenía nada que darle a esa visita, y entonces fue a importunar a otro amigo, a uno de sus mejores amigos, y el amigo le dice: oye, ya es muy noche, ya estoy en casa. Seguramente algunos recuerdan esta parábola. Ya están dormida mi familia, por favor, no puedo darte nada. Pero por la amistad, por la relación y por la insistencia, el amigo le dio de comer para que le llevara a la visita. Dios está dispuesto a escucharnos. Es más fácil que nosotros nos cansemos de insistir y buscar a Dios que Dios de escucharnos y estar atentos a nosotros. Y esa realidad tú y yo la debemos de experimentar. No nos cansemos. Dios no se cansa de escucharnos. Insistamos, hermanos y hermanas, insistamos, iglesia, busquemos a Dios, dependamos de Dios y que nuestra oración no mengue. Fíjense lo que dice el versículo 6 y 7 de este mismo texto, Lucas 18, del 1 al 8. Pero fíjense lo que dice versículos 6 y 7. Dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Fíjense lo que dice este texto, hermanos. Número 3, oramos para hablar con papá Dios. Oramos para hablar con papá Dios. Y esto es algo hermoso. Lo que enseña esta parábola es algo increíble. Dice el texto que si un juez que no temía a Dios ni temía a los hombres, un juez pecador, injusto, de lo peor, como los políticos de nuestra época, pero si un juez injusto, ateo e inhumano, para evitar el hartazgo de la mujer, hizo caso a ella porque iba a insistir e insistir y insistir, ¿cuánto más nuestro Padre, el que nos escogió, el que nos eligió, el que quiere lo mejor para nosotros, cuánto más Él no nos dará, nos escuchará y nos dará lo que necesitamos cuando estamos alineados a su voluntad? Ese es el Dios que tenemos, ese es el papá que tenemos. Ese es el Dios al que oramos. Ese es el Dios que se da por ti y por mí. Número 4. Oramos para asegurar nuestra respuesta. Oramos para asegurar nuestra respuesta. Ya lo leí, pero vayan ahí con sus Biblias. Fíjense lo que dice el versículo 8. Os digo, la primera parte solamente, os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. El tema es si un juez injusto que no teme a Dios ni a los hombres cedió ante la insistencia de una viuda desconocida porque temió que lo seguiría molestando con más y más peticiones, mucho más estará dispuesto un Dios justo, amoroso, a recompensar las peticiones perseverantes de sus hijos e hijas amadas que claman a Él sin cesar. Si ese juez, siendo malo e injusto, sin embargo se ocupó de la causa de la pobre viuda para evitar su persistencia e incomodidad, ¿cuánto más hará Dios, que es bueno, justo, amoroso, tierno? Os digo que pronto les hará justicia. Les hará justicia sin tardar. En este contexto, los elegidos se refiere a los discípulos de Jesús. Ellos y nosotros podemos tener la plena seguridad de que Dios no va a ignorar nuestras oraciones perseverantes, sino que les responderá y hará justicia frente a sus enemigos o situaciones injustas. Varios estudiosos han señalado que esta expresión griega que dice no tardará, se entiende mejor como pronto, sin tardar, en el tiempo de Dios. Dios actuará en momento correcto, en el momento correcto, sin dejar un tiempo innecesario. Aunque no siempre sea de forma instantánea, ese es el pensamiento humano, pero Dios no tardará a su tiempo. En otras palabras, Jesús enseña que la respuesta de Dios no es automática, pero tampoco es indiferente o lejana. Dios actúa a su tiempo, pero con prontitud y sin demoras. Cuando menos nos damos cuenta, Dios obra, Dios nos responde.
Pero sobre todo, Dios está con nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. A la conversión. Número 5, oramos para sostener nuestra fe. Con este punto termino. Oramos para sostener nuestra fe. Fíjense lo que dice el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús fuera tomado en la tierra, la iglesia sería como la viuda de la parábola. Cuando Jesús fuere tomado de la tierra, la iglesia sería como la viuda de la parábola. Pero la oración sería su medio de sostén y de consuelo. ¿Han escuchado la frase que es primero el huevo o la gallina? La pregunta es, ¿oramos para tener fe o tenemos fe y por lo tanto oramos? Bueno, no podemos orar sin fe, sin saber a quién oramos. Pero cuando ya tenemos fe, oramos para que nuestra fe persevere. Oramos para que la fe no se apague, no se caiga, no se muera. Incluso Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:32, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Oramos para que la fe persevere, oramos para avanzar, oramos para aguantar y debemos orar para persistir hasta los últimos tiempos. La iglesia sería como la viuda de la parábola, pero la oración sería su medio de sostén y de consuelo. Iglesia, sigamos adelante. Hermanos, hermanas, sigamos adelante con estos tiempos de oración. Y en nuestras vidas de oración sigamos, porque como lo acabamos de ver, la oración tiene grandes implicaciones, grandes virtudes y grandes respuestas. Oramos, número 1, para resistir los últimos tiempos. Oramos para insistir, oramos para hablar con Papá Dios, oramos para asegurar nuestra respuesta y oramos para sostener nuestra fe. Vamos a orar. Dios, te doy gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Padre, porque Señor, cuánta falta nos hace tener vidas consagradas a ti, en todo sentido, pero para aquellos que tenemos tanto tiempo, Señor, en el Evangelio, vidas consagradas en la oración. Mi Dios, no es casualidad esta parábola, no es casualidad el contexto previo. Querías enseñarnos y querías enseñarles a la iglesia a la que escribe Lucas algo profundo, la oración. La oración, persistan en la oración, no se cansen de orar, porque si un juez injusto contesta, cuánto más un Dios bondadoso, bueno y misericordioso. Gracias, Dios. Y que mi Dios, como dice al final de este texto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, aquí estamos, Dios. Queremos preparar nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.